Devarim 4:8. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Hashem nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros. Amén. Según los jaján, los sabios de Israel dicen que Israel pasó más o menos un poco más de 210 años en Egipto. Y después de que José murió, dice la palabra que el nuevo rey se le olvidó que había existido un José, un Yosef, un Salmacpanea. Entonces Israel entró en esclavitud, entró en opresión, entró en idolatría, entró en una religión falsa. Y uno de sus mayores dioses, creo que el dios principal de la religión egipcia era Ra, que es el dios sol, y era considerado el origen de la vida y de la creación. Se decía que Ra creó el universo, que Ra es el juez de los hombres, y era representado como un hombre con cabeza de halcón y con un disco en su cabeza. Por eso vemos las imágenes católicas que hay un círculo en la cabeza. Eso viene de la religión del antiguo Egipto, de Ra, porque Ra era representado así. También Faraón era Ra en la tierra, o sea, era un dios hombre. La religión moderna de Ra o de la religión egipcia es la religión católica. Lo que es el pez, todo eso era la cultura Osiris, Ra, todo eso viene de allá. Y la religión, este pez. y la religión católica absorbió toda esa cultura, toda esa religión. El Eterno saca a Israel de este contexto cultural, de esta esclavitud, de esta opresión, de esta religión. Y el Eterno los lleva al monte Sinaí para entregarles la Torah. Entonces leemos en Shemot, Éxodo, capítulo 20 y el verso 2. También el Shemot, Éxodo. Vamos a leer también del 1 al 6. Shemot, Éxodo 22 dice: Yo soy Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y vemos que el Eterno lo sacó, fue de la opresión, lo sacó de uno de los mayores satanismos, brujerías era en Egipto, lo sacó de esta cultura pagana. Y el Eterno lo lleva camino al desierto, al monte Sinaí, para entregarle la Torah. En el mismo libro de Éxodo, Shemot, capítulo 19, del 1 al 6 dice: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron del desierto de Sinaí. Llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Elohim y Hashem lo llamó desde el monte diciendo: Así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de Coanín y de gente santa, Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Entonces el Eterno los saca de un contexto de esclavitud y los lleva al monte Sinai para entregarle la Torá. Y lo primero que les dice es: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Israel sabía que eran sacerdotes, porque los sacerdotes en Egipto era la casta más alta de la sociedad, los más importantes, por cuanto Faraón era Ra en la tierra. Entonces, ¿a qué eran los que tenían cerca? Pues a los sacerdotes. Y el Eterno le dice: no, ahora ustedes van a ser los sacerdotes. Ustedes son sacerdotes. La casta más baja en el imperio egipcio, pues eran los esclavos, era Israel. Y el Eterno le dice: Israel, ustedes, yo los saco de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de esa esclavitud, de la casta más baja, y los llevo a la casta más alta de ser Kohanim, de ser sacerdotes. Más van a ser sacerdotes para mí. Por eso dice: y yo los he traído a mí. Van a dejar de servirle a Ra, el dios sol. Cuidado, el dios sol, el hombre Dios. Van a dejar de servirle a la idolatría para que me sirvan a mí. El que absorbió toda la cultura pagana, vuelvo y digo, en cuanto al dios hombre y en cuanto al dios sol, fue el cristianismo. Fue el cristianismo. Vuelvo y les recuerdo, Ra era el dios sol y el faraón era considerado Ra en la tierra, el dios hombre. Y el Eterno les dijo: yo los saco de ese contexto de esclavitud, de idolatría, para que me sirvan única y exclusivamente a mí. Los saco de casa de servidumbre y yo les entrego lo más precioso y les entrego la Sagrada Torá. Y dice Nehemías en el capítulo 9, los versos 13 y 14. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos y leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la Torá. Entonces Nehemías en una oración le recuerda al pueblo de Israel, le dice: el Creador sacó a nuestros padres de Egipto, de casa de servidumbre, y los llevó al monte Sinaí, y allá desde el cielo les habló y les dio mandamientos buenos, juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y la Torá. Juicios rectos, o sea, ordenanzas íntegras, leyes verdaderas, o sea, mandamientos verdaderos, estatutos y mandamientos buenos, o sea, normas de bendición, Shabbat, del día de reposo, la Torá, la instrucción. La palabra Torá tiene una raíz que significa yará, que es fluir como el agua, lanzar una flecha, apuntar o señalar con el dedo. O sea, dar una dirección hacia el frente para avanzar. O sea, el Eterno sacó a Israel de Egipto para darle la Torá, para darles una dirección para avanzar. Testimonios, que son ordenanzas que nos recuerdan los pactos. ¿Cuáles son los pactos? El Shabbat, las fiestas, el Brit Milá. Estatutos. ¿Estatutos para qué? Para poner límites, para determinar algo. ¿Como cuál? Como la comida kosher, como la mikve para la mujer,
para Pesach. Un ejemplo, una mujer después de su periodo va a la mikve, se santifica, se purifica para ir a estar con su esposo. Eso es un estatuto. Luego habla de juicios o decretos, que son leyes comprensibles para una sociedad sana, como cuáles, como no robarás, como no codiciar, como no mentir. Ahí están los 613 mandamientos. Y Teilim, Salmos, capítulo 111, los pasuk 7-8, dice: la obra de tus manos es la verdad y la justicia. Son fehacientes todas tus órdenes, fundamentadas para siempre eternamente, hechas con verdad y rectitud. La palabra fehaciente quiere decir dar fe de algo, algo fidedigno, algo verdadero. Y el salmista nos recuerda que las órdenes del Creador son verdaderas, son fidedignas, son dignas de confianza. Y nos habla que estas órdenes es para siempre y que son eternas, porque son hechas con verdad y con rectitud. Hablándonos de que la Torá es para siempre, que la Torá es eterna. Entonces, para hacer un recuento, es: el Eterno lo saca de esclavitud, saca a Israel de la esclavitud, de la casta más baja, para volver la gente santa. Luego Nehemías nos habla que los mandamientos son buenos, son verdaderos, son rectos. Y luego el salmista nos dice que esta Torá es para siempre, es eterna. O sea, quiere decir que esta Torá no se puede modificar, que esta Torá no puede ser cambiada, que esta Torá no puede ser alterada. Y la Torá misma nos habla de ello en Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, de los pasuk 2 al 4. Primero vamos a leer Números Bamidbar 25:3, dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Hashem se encendió contra Israel. Dice que el pueblo de Israel acudió a Baal Peor, y por eso el furor del Creador se encendió contra Israel. Y ahora sí leemos los dos primeros pasuk. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, quiere decir que las hijas de los moabitas invitaban al pueblo de Israel a quebrantar la Torá, a la idolatría. Por eso habla de fornicación. Y dice la palabra que el furor del Creador se encendió contra Israel por este pecado. Y este es el suceso que nos recuerda Devarim, capítulo 4, versos 2-4, cuando dice: no añadiréis y no quitaréis, para que no os pase como a los de Baal Peor, para que el furor del Creador no se encienda contra ustedes. Entonces esto es una advertencia clara, que la Torá no se cambia, no se modifica, porque la Torá es eterna. Porque el Salmo 111 dice: la obra de tus manos es la verdad y la justicia. Son fehacientes, eso es algo verdadero, algo fidedigno. Todas tus órdenes, fundamentadas para siempre, eternamente, hechos con verdad y rectitud.
hablándonos de que la Torá es inalterable, es eterna. Y viene nuestro santo maestro, su majestad Yeshua HaMashiach, y nos habla exactamente lo mismo en Mateo capítulo 5, los pasuk 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido a abrogar o a anular la Torá o los profetas. No he venido a abrogar o anular, sino para cumplir, para dar el cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iot, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, ni una corona de esa iot pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y Mashiach vuelve y nos da, ya después de decirnos lo mismo que nos dice Devarim, nos dice aquí en Mateo capítulo 5, y nos da una advertencia en el capítulo 24 del mismo libro de Mateo. Y nos dice, Mateo 24, 4, 5 dice: respondiendo Mashiach les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, diciendo que son mis apóstoles, que son mis discípulos, diciéndoles que son mis embajadores, y diciendo: yo soy el ungido, yo vengo en representación del Cristo, yo soy el Cristo, yo soy el Mashiach. Y dice: y a muchos engañarán. Dicen: y a muchos engañarán. Para hacer un recuento acá, otro recuento. El Eterno saca a Israel de esclavitud, de servidumbre de Egipto, significa la estrechez, la opresión. Y lo saca de ahí de la falsa religión. Y los dice: yo los elevo a la casta más alta de Kohanim, de sacerdotes. Ustedes eran los más bajos, mas ahora los voy a hacer los más grandes, van a ser sacerdotes. Y Nehemías nos dice que les dio juicios rectos, ordenanzas íntegras, leyes verdaderas, mandamientos verdaderos, mandamientos buenos, o sea, normas de bendición, el Shabbat, la Torá, instrucciones. Los salmistas luego nos hablan de que esa Torá es fidedigna, porque es hecha con verdad y con rectitud, y por lo tanto es eterna. Y luego Devarim nos habla de que esa Torá no puede ser cambiada, no puede ser modificada, no puede ser alterada. Y nos recuerda el pasaje de Números de Bat Midbar, cuando Israel acudió a Baal Peor, a los dioses de los moabitas, quebrantando la Torá, porque se fueron a servir a otros dioses, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. Y nos dice: si usted cambia la Torá o lo modifica, el furor del Creador va a caer sobre usted. Y nos da una advertencia ahí, si ve, en cambiar y modificar, y el furor del Creador están juntos, pegados ahí, y nos da una advertencia. Y viene Mashiach, nuestro santo maestro, su maestra Yeshua HaMashiach, en el capítulo 5, y nos habla exactamente lo mismo. Nos dice: yo no he venido a cambiar la Torá o los profetas, yo no he venido a modificarla, yo he venido a darle el cumplimiento correcto. Y nos da una advertencia luego en Mateo, y nos dice que vendrán muchos en su nombre. O sea, cuando alguien va en su nombre es porque alguien se presenta como un embajador. Y dice que vendrán diciendo: yo tengo la verdad del Mashiach, yo soy el Mashiach, yo soy el Mesías. O sea, mostrando supuestamente la verdad de él. Y dice que a muchos engañarán. Mas ya Mashiach nos había advertido. Entonces, ¿quién es el que aparece para contradecir la Torá? Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso, en Tito capítulo 1 y el pasuk 14, nos habla del odio contra el judaísmo.
Mire, la abrí de una, parce. Y dice, Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, Pablo aquí le escribe a Tito y le dice, no atienda a fábula judaica ni a mandamiento de hombres. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere Pablo? Vamos a leer desde el paso 10. Dice, porque aún hay muchos contumaces habladores de vanidades, o sea, algo vano, algo engañoso. Porque aún hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañosos, mayormente los del Brit Milá, los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlo duramente para que sean sanos en la fe. Y habla de que este mandamiento del Brit Milá es un mandamiento de hombre. Más si recordamos en la Sagrada Torá, Génesis, Berechit, capítulo 17, ¿quién le da la orden a Abraham del Brit Milá como un pacto eterno para su generación? Fue el Creador mismo, no es un mandamiento de hombre. Fue el Creador el que le dice, guardaréis mi pacto para siempre, eternamente, por vuestras generaciones, por siempre. Y luego Ezequiel habla de él. Ezequiel también habla de él. Habla de el Brit Milá, es la circuncisión en el miembro viril, en el pene, pero también en el corazón. Y dice que es correcto juntas, porque es un mandamiento del Creador. Mas aquí Pablo dice, no. Eso es una enseñanza falsa, esos son engañadores. A ellos hay que taparles la boca. Esos son fábulas judaicas. Y estos hombres son los que los apartan de la verdad. Pero ¿cuál verdad? ¿La verdad de la Torá o la verdad de él? Vemos que Pablo no está diciendo correctamente lo que dice la Torá acá. Entonces, es algo vano, es algo engañoso, es una fábula, es un mandamiento de hombre. Seguir la Torá es algo abominable y rebelde, como lo declara aquí Pablo. Pablo, Saulo de Tarso, cambia la circuncisión por el llamado bautismo. En Colosenses, capítulo 2, los versos 8. Colosenses 2:8 dice. Espere. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aprendan la palabra filosofía. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Cristo que predica Pablo. Ahora los versos 11 al 12a. En el Cristo que predica Pablo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Cristo que predica Pablo, sepultados con él en el bautismo. Hasta ahí. Entonces, Pablo de Tarso cambia el mandamiento del Brit Milá por el bautismo y dice, ahora, en Cristo, en este Cristo, el bautismo reemplaza el Brit Milá o la circuncisión. Mas la Torá no dice esto. Ni Yeshua enseñó tal cosa.
Pregunto, ¿qué autoridad le da la Torá a Pablo para hacer este cambio? ¿Qué autoridad le da Mashiach a Pablo para hacer este cambio, para hacer esta modificación? Ninguno. Las cartas paulinas son libros agregados por la Iglesia Católica Romana. Vemos que alguien dirá, ¿por qué cree en Yeshua? Yeshua en la arqueología se demostró que él existió, que fue una persona real, que fue un rabino. Los historiadores como Flavio Josefo hablaron de Yeshua, que fue una persona real. Los libros sagrados del judaísmo como el Talmud hablan de Yeshua, que fue una persona real, que fue un rabino. No hablan bien, pero hablan de que existió y de que fue real. Entonces, a través de la arqueología, de la historia y de los libros sagrados del judaísmo ortodoxo, se puede comprobar de que existió un personaje llamado Yeshua HaMashiach o Yehoshua HaNotzri, que fue real, que fue auténtico. Pero de Pablo de Tarso no aparece por ningún lado. Pablo de Tarso no aparece por ningún lado. Y esto no se trata de contender contra los seguidores de Pablo, el cristianismo, las raíces hebreas, los mesiánicos, los Yahshua, ni nada de esta gente, ni el judaísmo cristiano. O sea, no se trata de contender contra ellos, sino esto se trata de la verdad, y la verdad no puede ser negociable. La verdad no se negocia. ¿Por qué no se negocia la verdad? Porque está en juego nuestra vida espiritual y el destino de nuestra alma. Entonces, I'm sorry por los cristianos, raíces hebreas, mesiánicos, todos aquellos seguidores de Pablo, y que prefieren levantar las palabras de Pablo por encima de la Sagrada Torá y de Mashiach. Y como les decía, el Nuevo Testamento es una obra de la Iglesia Católica, que en los diferentes concilios y a través de ellos se escogió y se seleccionaron qué libros iban a constituir este nuevo libro sagrado, al que llamaron Nuevo Testamento. ¿Por qué lo llamaron Nuevo Testamento? Para anular la alianza o pacto hecho con el pueblo de Israel. Para anularla, para decir, no, es que hay un nuevo pacto con el mundo. Ahora el pueblo de Israel no es el elegido. Ahora los elegidos son las naciones del mundo. Eso no es así. Solamente hay una nación escogida. Y esa única nación escogida es Israel. Éxodo dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Los Salmos dice que el Eterno le ha dado sus mandamientos y sus leyes y su palabra a Jacob, y no ha hecho con ninguna otra nación así, solamente y exclusivamente con Israel, con nadie más. Entonces alguien dirá, pero ¿por qué entonces sigue creyendo en Yeshua si él aparece en el Nuevo Testamento? Por lo mismo, porque la historia y la arqueología demuestra que Yeshua fue una persona real. Y sus talmín, emisarios o chaliak dejaron constancia de ello en los diferentes escritos que ahora conocemos como los evangelios. Entonces, estos evangelios, la arqueología y la historia comprueban de que Yeshua sí fue una persona real. Ahora, el evangelio de Lucas es sinóptico. ¿Qué es sinóptico? Sinóptico es que ofrece una visión general o resumida de un conjunto o datos de textos ya escritos. O sea, ¿qué es lo que hace Lucas? Lucas es lo que hace que toma los datos o textos que ya los talmidín habían escritos y los reúne en un libro. Por eso podemos creer en el evangelio de Lucas, aunque Lucas no sea judío. Por eso podemos creer en Lucas, porque lo que hay en Lucas lo hablan los otros 3 evangelios, y por eso podemos creer en este evangelio, aunque lo escribió una persona que no era judía.
Ahora, el otro libro de Lucas es el Hecho de los Apóstoles y se basa principalmente en Saulo Pablo de Tarso, en el cual a través del libro cambia las reglas e inventa nuevas normas para seguir a Yeshua. Voy a resumir algo aquí más o menos. Vamos a darle la duda de que sí existió. Vamos a decir que sí existió. Pablo nace en el Imperio Romano, nace en la diáspora, Turquía, nace impregnado de la filosofía helénica, Platón, Sócrates, del pensamiento. Por eso él habla de ¿qué? De filosofía, de fábulas. ¿Por qué? Porque ese era su lenguaje. En esto era lo que él vivía, lo que él se movía. Esto era lo que él se movía. Entonces Pablo, creyendo que sí existió, vamos a darle la duda de que sí existió, él predica es en la sinagoga de la diáspora. No en Judea, sino en la sinagoga de la diáspora. Hay un orden para hacerse en la sinagoga. Primero en la sinagoga estaban ¿qué? Los fundadores de la sinagoga, judíos de nacimiento. Luego los judíos conversos, los prosélitos. Luego se hacían los temerosos de Hashem, los temerosos de Elohim. ¿Cuáles eran ellos? Era el grupo que no tenía el brit milá o no tenía la circuncisión. Eran una mezcla entre judíos helenizados, de los cuales Pablo ya los conocía, y gentiles, todos ellos sin circuncisión. Dice, nosotros disfrutamos aquí del Seder, disfrutamos aquí del Shabbat, pero nos hacemos aquí a la puerta, porque no tenemos el brit milá, no hacemos la circuncisión. Y estaban ahí en la puerta. Y habían muchos judíos que creían en Mashiach, su majestad Yeshua HaMashiach. Y el problema es de que no se querían hacer la circuncisión, no querían entrar al pacto de la circuncisión. Entonces Saulo, Pablo de Tarso, da una nueva vida, da una nueva vía, hace un cambio, facilita la conversión, coloca la conversión mucho más fácil y les dice, ustedes no tienen por qué hacerse el brit milá, no, ustedes temerosos de Hashem, ustedes entren, porque es que ahora la tevilá o el bautismo es el reemplazo del brit milá, pero eso lo hace Pablo en una idea de decir, no, que todo el mundo entre acá, pero eso lo dice Pablo, Saulo de Tarso, ya leí lo que él escribió. Más la Torah y Yeshua y sus talmidim no hablan de eso. Eso es algo que Pablo se inventó y Pablo creó para facilitar las cosas. Mas la Torah no le da ninguna autorización para hacerlo. Ni mucho menos Mashiach le da ninguna autorización para hacerlo, porque Mashiach dice, yo no vengo a quebrantar la Torah. Es que quien revela quién es Mashiach es la Torah. Y Mashiach o el Mesías se tiene que sujetar a la Torah. Si el Mesías se levanta contra la Torah, esa Torah lo destruye y lo mata. Porque el Mashiach, el Mesías, está fundamentado, está parado sobre la Torah. Quien revela quién es el Mesías es la Torah, no Pablo. Por eso Pablo predica otro Mesías, otro Mashiach, otro que él se inventó. Mas la Torah no le da. Y de hecho, los Talmud no hablan de eso. Sus apóstoles. Vemos que Pablo aparece mucho después y él habla de que él era un abortivo. Y si vamos a Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, donde dice que están los Shaliach, del nombre de los Shaliach, de los emisarios de Mashiach, y que están las 12 columnas de los apóstoles, Pablo de Tarso no aparece ahí. Y ellos aparecen ahí, esos 12 aparecen ahí, porque ellos no quebrantaron la palabra de Mashiach. Pablo sí lo hace. Entonces, a través de todos los concilios, antes la Cajal o la Keilah, los primeros seguidores de Mashiach, se movían o hablaban de Mashiach a través de cartas.
Y no era ningún propósito, anhelo, pensamiento de los discípulos o Talmidín de Mashiach crear un nuevo libro. O sea, crear un nuevo libro ¿para qué? Si la Torah está ya, si la Tanakh ya está, la Tanakh, la Biblia hebrea ya está. Todo lo que se predicaba era la Tanakh, la Biblia hebrea, con Mashiach ya, eso era todo. Y decir que este Mashiach cumplía la Torah. Entonces vienen los diferentes concilios, son 21. En los diferentes concilios, 21 concilios de la Iglesia Católica, la Iglesia Occidental y la Iglesia Oriental. Y viene y reúne cartas y selecciona 4 evangelios, bendito es el creador que crearon esos 4 evangelios como testimonio de Mashiach, y lo llama Nuevo Testamento, diciendo que es Satanás, Biblia hebrea. Por ahí se dice Nuevo Testamento, nuevo es porque anula lo otro, diciendo Israel ya no es Israel. El problema. ¿Cuál fue el primer concilio? El primer concilio comenzó, bueno, esto ya es extra. El primer concilio comenzó porque un obispo de la iglesia de Oriente decía que según la Torá, Mashiach no era Elohim. Y luego viene la iglesia de Occidente y dice que sí. Arrio. Dice, no, según la Torá me revela, y Mashiach misma dijo que él no era Elohim, que él era el hijo de Elohim. Entonces ahí se discutió la divinidad del Mashiach, y por eso sale el credo de Nicea, sale ahí. Y Arrio es expulsado porque cree en la Torá. Y a través de los diferentes concilios, el de Trento y todos eso, establecieron el Nuevo Testamento. Y la Iglesia Católica estableció que tenía la autoridad sobre la Sagrada Escritura. Y ya anuló lo que fue el Shabbat y anuló la Torah, porque ahora luego salió la ley de Cristo, la ley de Mashiach. Eso no lo dice la Torah, eso luego lo dice es Pablo. Ahora, se dice que la carta de los hebreos la escribió un levita, o sea, un coanín. Lógico que modificada por la Iglesia Católica, pero se dice que la escribió un levita. Santiago y Jacob luchó mucho para ser incluida en el canon del Nuevo Testamento. Se decía que esta carta salía y entraba, porque habla como de acuerdo como la Torah. Era tanto el odio que Martín Lutero la quiso eliminar, pero luego que no la logró. Y el Apocalipsis que está ahí, porque hubo muchos Apocalipsis, se dice que Apocalipsis ganó por un voto y fue incluido. Entonces, ¿quién fue el que creó el cristianismo? El cristianismo lo creó Pablo como una nueva vía de conversión. No Mashiach no creó una nueva religión. Él dijo que él no vino a abrogar o anular la Torah, que él vino a darle cumplimiento. ¿Qué es darle cumplimiento? Que el pueblo de Israel y las que estaban dispersas hallaran cumplimiento en él y enseñar la Torah. Eso es. Ahora, hablando de Pablo crea una nueva religión, que es el cristianismo. Y ahorita se llama mesianismo, y raíces hebreas también creen en Pablo, lo levantan por encima de Mashiach. Pablo enseña a seguir otro Mesías, uno que no es judío. Y las enseñanzas de Pablo no son judías y no tienen fundamento en la Torah. Pablo en sus cartas habla que Israel sí, pero que también el Israel espiritual, de la cual la Torah no habla. Pablo habla que la Torah sí, pero no todos los mandamientos. Pablo habla de que conversión sí, pero bajo sus reglas. O sea que Pablo hace cambios, modifica la Torah, crea nuevos mandamientos, algo que la Torah explícitamente lo prohíbe.
Y si vamos a hablar de una forma humanamente hablando, como diciendo, oiga, ve, yo voy a entender a Pablo, no le voy a dar tan duro, yo voy a entender a Pablo. Hablando humanamente, lo que Pablo quiso hacer, póngale cuidado, lo que Pablo quiso hacer es algo bueno. Oiga, no, bautismo y no sé, no se preocupen. Israel espiritual, Israel físico, estos mandamientos sí, estos mandamientos no. Usted se puede convertir como de la gana, o sea, no se preocupe. Y eso facilita las cosas para que todo el mundo entre. Humanamente hablando, uno puede decir que esto es bueno. Porque, hombre, hay mandamientos que son muy difíciles de cumplir. Aunque la Torá nos habla y nos da testimonio que nuestro padre Abraham se circuncidó él mismo. Él mismo. Y alguien dirá, no, es que estos mandamientos son muy difíciles. Pero la Torá nos dice que los mandamientos no son difíciles de cumplir. Entonces la Torá misma contradice a Pablo, porque Pablo dice, esto es muy difícil. Y la Torá dice, no, Pablo, estos mandamientos no son difíciles. Devarim capítulo 30, 10, 11. Deuteronomio 30, 10, 11. Ahí nos dice. 30, 10, 11 dice. Cuando obedecieres a la voz de Hashem tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Torá, cuando te convirtieres a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Y lo dice el Creador. Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A quién le vamos a obedecer? ¿Y a quién seguimos? Cuando usted quiera buscar otra vía o crear un nuevo camino según su conveniencia, eso es otra cosa. Que la persona quiera que se le faciliten las cosas y crea un nuevo camino y crea otra vía de conversión, eso es otra cosa. Pero la Torá es muy clara. Esta Torá es eterna, esta Torá no se cambia, esta Torá no se modifica, esta Torá no se le añade, esta Torá no se le quita. Y vemos que nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach exactamente predicó exactamente lo mismo. Dice, a esta Torá no se le quitará una iot ni una corona de la iot. Y la iot es la letra más pequeña del alefato hebreo. Diciendo, ni lo más pequeño de la Torá puede ser anulado, ni siquiera la corona de la letra Yod puede ser anulado. Eso no puede hacer. Entonces Mashiach se basa fundamentalmente en la Torá. Ya que Pablo quiera venir a crear otra cosa, eso es algo distinto. Entonces, Yeshua HaMashiach, sí. Pero el cristianismo de Pablo, Saulo de Tarso, en el cual creen los cristianos, raíces hebreas y mesianismo, no. Porque la Torá dice que no y Mashiach dice que no. Y eso, diciendo algunas cosas que yo le he hecho en otra oportunidad, que a veces dice como que miente, como que engaña. Y yo por eso, dejémoslo, no lo voy a contestar yo, para que la gente lo lea, lo investigue, y eso es que esto es escrito ahí. Si el mismo mandamiento dice que no mentiréis, no diréisme mentira, y el otro dice que sí, no vas a engañar el otro dice, parce, o sea, como un buen político, haciendo un buen marketing para atraer gente. Y es que no se trata de traer gente, sino se trata de seguir la Sagrada Torá. Si decimos que Mashiach es la Torá viviente, entonces Pablo se levantó contra Yeshua. No que fue bueno. Bueno, se equivocó. Entonces uno, ¿a quién va a seguir? ¿A quién le va a creer? Si la palabra, la Torá dice, y lo va a buscar acá. Ya. Telín Salmo 119, 36 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu Torá. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaba tu Torá. O sea, sufrió, lloró
¿Y por qué lloró y sufrió? Porque no guardó la Torá. Sí. ¿Cómo es río perdón, Trailing 119? 136. Ahora, el 136 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Recordemos que la iniquidad significa falto de Torah. ¿Con qué va a ordenar el hombre sus pasos? Con la Torah. 126 dice, tiempo es de actuar, oh Hashem, porque han invalidado tu Torah. Yo puedo seguir acá. Pero espere. Yo puedo seguir acá. Pero ya vamos, pero ya vamos a terminar ahí, ya vamos a terminar ahí. La Torá es eterna. La Torá no se puede modificar, no se le puede alterar. Por más de que vengan gente con experiencia, se hagan experiencias, sean milagros, no, un milagro no cambia a nadie. ¿Cuál fue el pueblo que más vio milagros? El pueblo de Israel. Pero uno sí no cambió. Y aún después dice la palabra que esa generación, ninguno entró a la tierra prometida. Y fueron los que vieron milagros. Entonces un milagro no cambia al corazón de la persona. Es la Torá. Mas si se anula la Torá o se le modifica la Torá, significa que el Creador se equivocó. Mas la palabra nos dice, Salmo 111, que estas ordenanzas fueron hechas con verdad y rectitud. Salmo 111, 7, 8. Dice que esta Torá fue ordenada en verdad y con rectitud. Y entonces cuando se le modifica, se le cambia o se le añada, se le está diciendo al Creador que no fue verdad lo que él escribió y que no fue rectitud, que hay que agregarle, que hay que ayudarle. Y eso no se puede hacer. Ahora sí ya para terminar. ¿Quién fue el que trató de ayudarle a alguien? Y la embarró y que hasta el momento estamos sufriendo. Sara. Vamos a ayudarle a Abraham a que cumpla este mandamiento. Y por una ayuda, ¿qué pasó? Se creó un pueblo del cual no estaba predestinado que naciera. Y mira el problema tan berraco. La Torá dice, hablando del pueblo de los ismaelitas, para no decir el nombre, dice que ellos son bestias hombres. O sea, antes de que son seres humanos, son bestias. O sea, en su naturaleza ya está así. Y era un pueblo que no debería haber existido, pero por una ayuda de una persona, es que yo le quiero ayudar al Creador. Y mire estas ayudas. No, al Creador no hay que ayudarle. Al Creador simplemente se le obedece y punto. Que yo no lo entiendo, bueno, hermano, que el Creador nos ayude a entender en todas las cosas, pero al Creador se le obedece y ya. Y Mashiach nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Shalom, 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 shalom. Perdón.